Arturo Pérez de Querétaro, 65 años. La capacidad portadora del medio es cuando la Tierra llega a su límite en cuanto a todo lo que se necesita para vivir y crea mecanismos para que se recupere todo nuevamente. Es probable que el COVID sea un mecanismo de este tipo. Lo estamos diciendo desde hace un buen rato. Las guerras y este tipo de fenómenos efectivamente equilibran a la población. Entonces está equivocándose siendo selectiva con los hombres mayores. Porque las buenas pandemias eliminan a todos. Las buenas. Sí, sí, como la peste, estábamos hablando de entonces. Muertes en general y que es todos, parejitos. Si vamos a pensar que son complots y todo, como dicen, está eliminando a los adultos mayores que eran los únicos que no eran productivos económicamente. Pero también son los que menos recursos consumen. A ver, Manelik, ¿qué se hace cuando se poda un árbol? Se eliminan las partes viejas que sobran, Por eso. que hacen ese papel de la vejez en la humanidad. Pero eso no lo hace la naturaleza, lo hace el... No hay quien pode. ¿Quién poda? Exacto. La naturaleza. La naturaleza no es poda. un ente. Alguien que tome decisiones. No, aquí vamos a alguien- hacer esto. La naturaleza tiene sus mecanismos. No poda. Son Destruye todo. los que están interviniendo en un caso como este, si lo podemos ver desde ese punto de vista. Claro que claro. se discute todavía. Fíjate que yo, ahora que he tenido tanto tiempo para pensar en casa, pensaba en otra situación, ¿no? En que, ¿cuál ha sido también uno de los problemas de las economías, pues a nivel mundial, que se ha percibido últimamente? Y es lo de las pensiones. Y pensaba, dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿O quiénes son las principales personas que tienen una pensión? Las de que ya rebasaron cierta edad, que ya cumplieron con un ciclo de trabajo, que ya están en otras condiciones. Y si te pones a hacer esas teorías de la conspiración, sería otra, ¿no? El por qué una forma de que disminuyera esa población y a la vez, entre comillas, remediar o tratar ese problema de pensiones que ha llevado o que va a llevar a colapsar ciertas economías. Pero el número de muertos es tan bajo, que, por ejemplo, comparado con la influenza normal, que mueren decenas de miles en todos los países, y nadie le pone mayor atención. El dengue. En todas las edades hay enfermedades que matan mucho más gente que una epidemia. Sí, por eso estamos diciendo que visto desde distintos puntos, esto puede entrar dentro de lo que estamos sufriendo como fenómeno que no se había visto y que está causado por un mal contagioso. Pero sí se había visto. La fiebre española de la 1919-18 mató 40 millones de personas en el mundo. Acabó, cada país puso 10, 20, 30 millones. Aquí murieron como 3 millones y nadie se dio cuenta. Pues sí, pero eso ocurrió hace tantos años que ya se nos había olvidado. Sí, Y esta es, podríamos llamar, un nuevo embate de la naturaleza para eliminar seres humanos que ya sobramos. Graciela Sánchez Torres, 75 años, de Coyoacán. Había una creencia de lo que hacían los esquimales. Decían que se llevaban a los adultos a un lugar lejano. Solo les daban comida y en ese lugar esperaban a que llegara la muerte. Hay mucha similitud con lo que está pasando en estos tiempos. Nos encerraron, nos dan comida y estamos esperando el momento de nuestra muerte. Pero usted lo ve de una manera muy trágica, muy fúnebre. No, mire, hemos tenido
películas. Aquella, por ejemplo, de las galletas verdes, Mario. Soylent Green, sí, cuando el futuro nos alcanza. El destino. Donde se supone que se convertían en alimento a los que se cansaban de vivir. Pero si uno hace el estudio demográfico, pues no alcanzaban para nada. Los muertos humanos por esa forma, ¿no? Lo que sí había era otros ejemplos en China y en Japón. El drama del monte Marayama. El Narayama. Que era donde iban a dejar a sus ancianos. Eran barbaridades. Y no puede uno comparar lo que sucede aquí, donde los dejan en habitaciones con cama, servicio médico, con capacidad de visita, a veces con capacidad de salida. Pues no se puede comparar ese abandono a lo que sucede en México. En La balada del Narayama, que es una película sobre lo que hacían los adultos con sus viejos, llevarlos a ese monte, y en ese monte morían, y en ese monte eran devorados por los pájaros carroñeros. Una anciana ya estaba harta de vivir y estaba maciza, entera, y para que su hijo se condoliera de ella y la llevara, porque la llevaban cargando a sus viejos, comenzó a golpearse los dientes para tumbarse los necesarios y parecer todavía más vieja de lo que era, y que la llevara el hijo. Entonces el hijo, ya no, déjate en paz los dientes, ya te voy a llevar enterita al Narayama para que se la comieran los cuervos. Qué historias tan tenebrosas están recordando. Fíjate que yo me voy a las utopías de Tomás Moro, en donde también había un abandono de las personas mayores hasta que ya, o sea, cuando sentían que ya no eran funcionales, que ya iban a depender de los que estuvieran a su alrededor, también se les llevaba a un punto en donde se quedaban solas, ya sin alimentos, sin nada de lo necesario, y hasta donde la muerte les llegara. ¿No te acuerdas de la leyenda en África, donde los elefantes de mayor edad se iban a refugiar a un lugar donde las cuevas los protegían y esperaban ya tranquilamente la muerte? También es una leyenda, pero hace una comparación entre la humanidad y los animales estos ya vetustos. Sí, que ya se retiraban a su cementerio. Desde Santiago de Chile, Alejandro Lemus Guillermo, 47 años. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, Ricarda Guillermo Rivera, que cumple 67 años. Me gustaría que le manden un saludo, ya que ella los escucha a diario. Por otro lado, acá vamos por la tercera semana de cuarentena. Tenemos toque de queda. De momento, en el sur de Chile es en donde hay más contagio. Todavía no ha colapsado nuestro sistema de salud. Pues, desgraciadamente, creo que no hay lugar en el mundo que se haya escapado. Al menos un lugar importante, en densidad poblacional principalmente. Taiwán. Ese sí, bueno, hay regímenes muy estrictos en donde parece que apretaron las botas y obligaron a cerrar fronteras y a manejar el encierro, pero ya bajo orden militar o policíaco. Hong Kong, claro, tienen otras medidas.